Hola, ¿cómo están? Bueno, continuando con el desarrollo de nuestra materia, nos toca hoy día revisar el módulo número 6, que es el diagnóstico de la situación actual. Vamos a aquí recorrer un poquito por los contenidos que corresponden una vez que ya hemos identificado el proyecto, ¿cierto? O sea, el problema. Eh, Tenemos que ahora empezar a profundizar un poquito más sobre este problema, identificando algunos temas que vamos a trabajar en las láminas que vienen. Entonces, como ustedes ven, aquí el segundo punto de lo que sería el índice de la formulación de nuestro proyecto, tenemos el diagnóstico de la situación actual, que es lo que vamos a ver hoy día, donde hay que hacer una identificación de un área de estudio de influencia, lo vamos a explicar, identificación de la población objetivo, demanda actual y proyectada, oferta actual y proyectada, y el déficit actual y proyectado. Eso va a ser hoy día la materia que vamos a estar tratando. Bueno, como decíamos, una vez que se ha definido el problema, con este problema central que identificamos en el módulo anterior, ¿cierto? Y con sus causas y sus efectos, ¿se acuerdan el arbolito del problema, la metodología que ocupamos? Ya tenemos que, si no es cierto, en esa etapa pudimos haber hecho algunos planteamientos sobre algunos de los temas que vamos a profundizar, pero esto es comúnmente sobre localización y a las personas que afectamos. Estos son muy superficiales. Ahora, en esta etapa, lo que corresponde es que tenemos que hacer una caracterización mucho mayor de ese problema, identificando, por ejemplo, dónde se localiza, el alcance en términos de la extensión territorial, ¿cierto? ¿Cuál es el territorio que abarca ese problema? Una caracterización, un mayor detalle de los afectados, a quienes el problema afecta de primera mano, ¿cierto? Y determinar las magnitudes de la brecha del servicio carenciado, ¿cierto? Eh, ¿Cuál es la brecha que existe para poder nosotros, mediante esta brecha, determinar el dimensionamiento de la intervención que nosotros vamos a hacer con nuestro proyecto? Entonces, en este análisis de diagnóstico corresponde analizar la situación actual y la proyectada. ¿Por qué digo la proyectada? Porque también tenemos que vislumbrar de acuerdo a un horizonte, dependiendo de las características de nuestro problema, ¿cierto? Ver cómo esa brecha se pudiese ver, pudiera ir evolucionando en la medida que, aquí estamos analizando todavía sin nuestro proyecto no se materialice y no podamos definir una solución a ese problema. ¿Qué va a pasar en el futuro si no hacemos una intervención? Eso también es importante eh, que, se, que se considere. Y por lo que decíamos entonces, en este diagnóstico se estiman las condiciones sociales, urbanas, culturales y económicas que existen en ausencia del proyecto. Ahí la relevancia de cada uno de estos va a depender un poco de la característica de nuestro problema y hacia dónde estamos enfocando las posibles soluciones. Ahí tenemos que ir profundizando. Entonces, en este gran primer punto que se llama diagnóstico de la situación actual y proyectada, tenemos que hacer una serie de otros análisis que van a ir conformando para poder determinar y llegar a lo que nos interesa, que es la determinación del déficit. Entonces, el primer punto que vamos a tratar es la definición del área de estudio. Vamos a hacer también una identificación del área de influencia, que vamos a determinar que pudiesen ser iguales, pero en la mayoría de los casos también son diferentes, una es un subconjunto de la otra. Vamos a determinar, hacer un análisis de la población, donde vamos a determinar los diferentes niveles de población hasta llegar a nuestra población objetivo. Vamos a determinar un análisis de demanda, tenemos que hacer, ¿cierto? Un análisis de oferta, determinar nuestro déficit y lo importante de esto también es que esto es un proceso de iteración donde podemos, por ejemplo, al determinar el déficit, podemos ver que a lo mejor es necesario profundizar algunos temas de en este orden, ¿cierto? Y tendríamos que a lo mejor volver a la definición del área de estudio, a lo mejor el área de estudio fue mal definida y nos llevó a determinar un déficit erróneo, ¿cierto? A lo mejor hay que volver atrás.
atrás y definir un nuevo área de estudio y nuevamente hacer este análisis. O podríamos no necesariamente volver al punto 1, sino que a lo mejor cuando terminamos el déficit hay que terminar, a lo mejor se ven algunas discrepancias y hay que volver a profundizar bien en el análisis de demanda, por ejemplo. O sea, el proceso 7 es considerar una iteración que pudiese nacer de lo que nosotros hemos estado eh, desarrollando. Ahora vamos a pasar a ir determinando, digamos, cuáles son los puntos a trabajar en cada uno de esta subdivisión, digamos, del diagnóstico. Partimos entonces con la definición del área de estudio. ¿Qué es el área de estudio? El área de estudio corresponde a la zona geográfica en la cual se da el contexto de nuestro problema en estudio, ¿cierto? Eh, esta área de estudio la tenemos que podría ser definida, ¿cierto?, de acuerdo a algunos límites geopolíticos, ¿cierto?, que pueden ser eh, una comuna, es un, es un conjunto de comunas, si estuviéramos viendo un proyecto más arriba, un problema de región, ¿cierto?, por los límites que corresponden a estas características. También puede ser el área de estudio limitada a través de límites geográficos, porque se sabe que nuestro territorio que corresponde al área de estudio está eh, conformado por la cuenca, por ejemplo, del río Imperial, y con lo que significa cuáles son sus límites geográficos, o estamos considerando que dentro del problema entre el río y el Cerro Tanto, ¿cierto? Ahí está focalizado nuestra área de estudio. Por la organización territorial, que algunas comunas estructuran ciertos sus espacios más pequeños a través de algunas clasificaciones propias. Por ejemplo, Temuco tiene dividida la ciudad también en varios sectores. Está el sector del Carmen, que tiene sus límites, a lo mejor el sector Amanecer, que tiene sus límites. Eso también podría ser un área de estudio, ¿cierto? Por la configuración territorial de la red de un determinado servicio en análisis. Y aquí principalmente uno ocupa el ejemplo de la red de salud, que es como lo que mejor se vislumbra, ¿cierto? La red de salud de atención primaria tiene una estructura, por ejemplo, con un hospital de referencia de alta complejidad central, que sería el Hospital Regional de Temuco, ¿cierto? Y a su vez en algunas comunas hay hospitales nodos que tienen una segunda digamos, son de mediana complejidad, y en algunas otras comunas hay hospitales de baja complejidad, ¿cierto? Y por lo tanto, y hay otros comunas que no tienen hospitales y las personas que sean afectadas tienen que ir a estos hospitales de baja complejidad, ahí son derivados a los de mediana complejidad, dependiendo, o a los de alta complejidad. Funcionan como red, por lo tanto, el territorio que abarcan va más allá de, por ejemplo, una comuna, es un conjunto de comunas, o una parte puede ser hasta una provincia, ¿cierto? Tiene otras características. Entonces, dependiendo a lo mejor en un contexto, sobre todo los proyectos de salud, hay que analizar desde la perspectiva de la red. Como les decía, vamos a ver más adelante el concepto de área de influencia, pero el área de estudio e influencia podrían coincidir, pero generalmente el área de influencia es un poquito más pequeña que el área de estudio. Ahora, es importante siempre determinar bien cuál es nuestra área de estudio, porque sobre ella es la que vamos a hacer el diagnóstico más acabado de algunas otras variables. Ahora, ¿cuál es el problema que nos encontramos acá? Y comúnmente uno tiende a ocupar territorios a lo mejor un poco más grandes de donde uno podría estar focalizando el problema, porque aquí nos encontramos con la falta de información muchas veces a nivel territorial, más chico, a lo mejor a nivel de comuna hay una buena información, a nivel de centro urbano también podríamos a lo mejor encontrar una buena información, pero ya cuando nos vamos eh, definiendo en territorios un poco más pequeños, terminamos encontrándonos que no hay información. Hay algunos métodos que vamos a ver más adelante eh, que se pueden utilizar para determinar esto, o
esta información, pero que tienen un costo, y ahí hay que evaluar si el costo de hacer ese estudio eh, genera mayores beneficios que a lo mejor trabajar con una información de referencia un poco mayor, un área un poco mayor, para que después nos podamos focalizar bien en nuestro territorio. Y el evaluador tendrá que determinar ese análisis, digamos, de la conveniencia. Bueno, como decíamos, se deben, en lo que en este trabajo, de lo que corresponde al área de estudio, se deberán presentar todos los antecedentes relevantes que permitan realizar una descripción del área de estudio. Y recalco el concepto de relevante, porque pasa mucho que cuando estamos formulando proyectos, sobre todo en el ámbito público, pareciera que existe el criterio de que eh, la calidad va por el peso que tenga el documento. Muchas veces tendemos a llenar el documento con información que es irrelevante, que no tiene ningún aporte a lo que es en sí lo que estamos intentando describir con el proyecto. Bueno, ¿qué tipo de información es la que tenemos que complementar nuestro análisis? Tenemos que definir el tipo de zona que se está viendo, que es nuestra área de estudio, si es un área urbana, si es un área rural, es un área mixta, ¿cierto? Cuál es su extensión de superficie. Puede ser importante la extensión de superficie porque dependiendo del servicio uno puede determinar ubicaciones equidistantes para que la población pueda desplazarse de forma adecuada, o si tiene algún tema de dispersión, ver cómo esa dispersión podría ser resuelta también en nuestro proyecto. Características físicas del territorio, tipo de suelo, clima, etcétera, condiciones socioeconómicas de la población, es bueno caracterizar. También aquí existen de repente algunos criterios que se piensa que los proyectos no pueden atender a poblaciones que no sean pobres. Y muchas veces no se trata de eso, se trata de resolver el problema y a quién afecta. Ahora, describir aquí eso, que no sea toda la población pobre, porque sea beneficiada, tampoco es un pecado, digamos, del proyecto. Lo que tenemos que ver es que tenemos un problema y hay que solucionarlo, a quien, independiente a quién afecta. La localización de la población por estrato socioeconómico, podemos ver cómo está constituida la población en forma socioeconómica, eh, por género, por rangos de edad, de repente dependiendo del proyecto. Las principales actividades económicas que se desarrollan en el área de estudio, la caracterización de la infraestructura existente en el área de estudio, por ejemplo, cómo están sus redes de caminos, ¿cierto? Eh, cómo está constituida las diferentes, por ejemplo, si estuviéramos viendo un tema de colegios, cuáles son los colegios que están en esta área de estudio, sus ubicaciones, ¿cierto? También hay que analizar algunos aspectos culturales, aspectos de institucionalidad y administración sectorial y local, y otros aspectos relevantes para el proyecto. Ahora, dependiendo de, esto es una caracterización y una definición general de lo que uno más se encuentra en la formulación de proyectos, que son como muchas veces independientes de la tipología de proyecto. Esta información es como la base, pero no necesariamente en todos, y puede que haya puntos que sean necesarios y que, pues, si yo aquí no los coloqué en el proyecto, si fueran formuladores, tendrían que colocarlos, ¿cierto? Por eso, otros aspectos relevantes para el proyecto, uno podría determinar que hay alguna descripción, ¿cierto?, de alguna variable que sea necesario realizarla porque aporta a lo que es después todo el desarrollo de nuestro proyecto. O a su vez pueden haber algunas de estas que sean irrelevantes, por ejemplo, no sé, por lo mejor estamos viendo un proyecto de una escuela, ¿cierto? Y ahí a lo mejor la tipología de los suelos que tenga el área de estudio puede ser irrelevante, nos interesa a lo mejor la tipología de suelo específicamente en el terreno que vamos a construir, pero el resto sería relevante, pero a lo mejor el clima sí, porque si tenemos un área que es dispersa
y nuestros usuarios tienen que caminar bastante o desplazarse bastante kilómetros, ¿cierto? Que podría ser en un sector rural. A lo mejor el clima es irrelevante para saber cuánto llueve, ¿cierto? Porque eso significa que los chicos, a lo mejor si llueve, no generarían que no van a ir al establecimiento educacional y eso no es bueno. Entonces, a lo mejor el proyecto tiene que considerar bajo esa variable si son muchas veces y esto puede tener un impacto, o el clima puede tener un impacto en el desarrollo del proyecto, que a lo mejor hay que incorporar en lo que vamos a pensar de proyecto, a lo mejor transporte, ¿cierto? Como complemento al transporte. Son, son algunos ejemplos, ¿cierto? O, por ejemplo, también en un proyecto que queremos hacer de un centro cultural, los aspectos culturales son relevantes, ¿cierto? Cómo está constituido nuestra red de gestores culturales en el territorio, que permitirían después poder realizar una serie recurrir a ellos para hacer una serie de actividades dentro de esta infraestructura que estamos haciendo. Y ahí a lo mejor, eh, no sé, pues la variable de principal actividad económica no es tan relevante para un proyecto de un centro cultural. Y por eso tienen que, es difícil dar una receta, estos son los puntos ahí, porque depende específicamente del proyecto que nosotros estemos desarrollando. Pero lo que quiero dejar en claro es que se le pueden agregar más cosas siempre que aporten y no llenar por llenar información que no aporta ninguna, no hace ningún aporte al proyecto. O sea, no es una, que pasa mucho, no es hacer una copia, en el caso municipal, de la copia de un Pladeco, ¿cierto? Con todo el diagnóstico que hacen los Pladeco y colocarlo en este capítulo, digamos, del proyecto. Vamos a llenar con información que no es relevante. Bueno, aquí un ejemplo, disculpa que me equivoqué aquí de decir área de estudio, no área de influencia, área de estudio. Eh, por ejemplo, aquí está el sector, para los que conocen Temuco, esto es el sector amanecer, ¿cierto? Aquí está la población, podemos definir que los límites estarán constituidos, por ejemplo, por de calle Manuel Recabarren, por el norte, por el sur el río Cautín, ¿cierto? Por el oeste, la intersección de Recabarren, hasta este punto, y al este hasta Rudecindo Ortega. Podrían ser los límites que uno determina que es nuestra área de estudio, por ejemplo. Como les decía, podría ser toda la ciudad. El área de estudio en la influencia va a depender de dónde está nuestro problema, porque para otro proyecto el área de estudio podría ser toda la ciudad urbana, ¿cierto? Toda el área urbana de Temuco, y esto podría pasar, constituirse a nuestra área de influencia. Pero para el ejemplo acá estamos considerando que acá en la población por amanecer sería el, el área de estudio, como ejemplo, solamente un ejemplo. En caso que estemos desarrollando nuestro proyecto, nosotros tenemos que aportar las imágenes necesarias junto con la descripción de lo que estamos definiendo para contextualizar dónde está geográficamente nuestra área. Ahora sí, la definición del área de influencia. El área de influencia, como les decía, corresponde a los límites dentro de los cuales el proyecto podría constituir una solución real al problema detectado, ¿cierto? ¿Dónde está más o menos la ubicación de nuestro eh, problema, dónde está el contexto del problema en estudio, pero acá ya es donde el proyecto en sí está vislumbrándose que va a ser una solución real a lo que estamos definiendo eh, como, como problema. Y principalmente queda definido por la ubicación de la población que está afectada, ¿cierto? Si la población está concentrada, nuestro área de estudio, como decía, perdón, nuestra área de influencia será un
subconjunto del área más chiquitita del área de estudio, pero si nuestra población está dispersa por todo el área de estudio, lo más probable es que terminemos considerando que ambos territorios son iguales, que eso también es correcto, y tendremos que hacer el análisis correspondiente. ¿Cierto? Ahora, el área de influencia, ¿cierto? Marca los límites dentro de los cuales un proyecto podría contribuir a la solución del problema detectado, ya lo dijimos, ¿cierto? Puede ser igual al área de estudio o un subconjunto de ella, ya lo explicamos. Si bien el problema se puede contextualizar en todo el área de estudio, la solución puede tener un alcance menor por diversos motivos, ¿cierto? Por temas estructurales, por distancia, por recursos, hay, hay que ver también esa otra forma de a lo mejor que se podría acotar el área. Yo, si no es cierto, cuando en el caso de población dispersa, puede que yo termine diciendo, sabes que hay población que yo no voy a atender derechamente porque no puedo y me voy a concentrar en este sector solamente y volvemos a tener un área de influencia un poquito más acotada que el área de estudio. En el área de estudio, ¿cierto? Es relevante conocer bajo qué criterios se determina el área, perdón, en el área de influencia, qué criterios utilizamos para determinar esta área de influencia, ¿cierto? Ahí podemos hablar ya lo decíamos, de cómo, dónde se ubica o la población afectada, eh, posibles localizaciones que vamos a tener del proyecto. Hay proyectos que parten, comúnmente no es lo más correcto, pero pasa, ¿cierto? Que tenemos un terreno donde ahí podemos desarrollar nuestro proyecto, por lo tanto, nos da que nuestra área de influencia eh, está acotada por el territorio. Otros temas tenemos temas de accesibilidad, ¿cierto? Hay sectores que a lo mejor no pueden, pues, tenemos que acotar nuestra área, hacer nuestra área de influencia más pequeñita, ¿cierto? O la definimos porque el resto de la población no puede acceder a los beneficios del proyecto que podemos materializar por un tema de accesibilidad, ¿cierto? También es una variable determinar una influencia los niveles socioeconómicos de la población afectada. Yo les decía, es importante mirar a toda la población, pero puede haber un tema que uno genere un criterio si voy a determinar a la población de más escasos recursos en esta etapa de mi desarrollo de mi proyecto y por lo tanto voy a solucionar primero el problema con ellos eh, y veo dónde están focalizados. Lamentablemente eh, en Chile tenemos una gran segregación económica y por lo tanto las poblaciones están como territorialmente divididas. Entonces estos territorios son más chicos, digo lamentable porque no debiese, en mi opinión, ser así. Bueno, hay otros temas al aspecto administrativo institucionales que pueden ser los criterios por los cuales nosotros eh, definimos nuestra área de influencia. Ahora, es importante cuando estemos describiendo, haciendo ya el desarrollo escrito de nuestro proyecto, que tenemos que dejar claros cuáles fueron los criterios que determinamos para poder definir cuál es nuestra área de influencia. Bueno, aquí hay un ejemplo que un poquito se escapa a la lógica, pero también hay que tenerlo presente para ir, por ejemplo, en los proyectos de vialidad, que uno podría decir, oye, es donde yo estoy construyendo mi red, ¿cierto? Mi calle, mi avenida, por ejemplo, algo de un proyecto mucho más grande, más que establecer un área de influencia, ¿cierto? Porque uno podría decir, oye, mira, ¿sabes qué? Eh, la población alrededor no, pero por esa avenida pasa todo el tránsito de la ciudad, a lo mejor incluso hasta de otras comunas, ¿cierto? Por ejemplo, Pedro de Valdivia, aquí en Temuco, puede determinar que es un proyecto que va más allá de que la población, de las poblaciones que están aledañas a Pedro de Valdivia, sino que es la conectividad con un sector muy importante rural y con Chonchol, ¿cierto? Con otras ciudades, lo mismo pasa con eh, Rudecindo Ortega, ¿cierto? Que da continuidad, le da
características de ser un eje colector de varias otras, de otros sectores que vienen a la ciudad de Temuco, que es la que agrupa una mayor cantidad de servicios. Por lo tanto, aquí uno puede decir, ocho, ¿cómo determino mi área de influencia? Pero aquí uno define más que área de influencia, define los orígenes y destinos de los viajes. Uno hace en estos proyectos que son de mayor envergadura. Lo que uno hace es, oye, mira, mi población viene de tales, o sea, mis usuarios vienen de tales sectores, este es el origen y se van a estos otros sectores. Así se termina y se calculan los beneficios de los proyectos de otra manera, digamos. Entonces, ojo también que, ¿por qué lo quiero mostrar? Porque de repente podríamos caer en cómo determino un área de influencia. Ahora, lo que uno tiene que hacer es describir claramente por qué se dan estas situaciones y pues si uno dijera, oye, no, mi área de influencia en este proyecto no es tan clara determinarla, esta otra tendría que definirla y explicarla que por qué estoy determinándolo de esa manera. Aquí la información se replica muy parecida a lo que dijimos que era en el área de estudio. Ustedes ven, son los mismos ítems, pero ¿cuál es la diferencia? Es que tengo que ir haciéndolo ahora el análisis con respecto a mi área de influencia. En el otro dijimos una contextualización muy general también de lo que era el área de influencia, cómo se comportan las variables, que si mi extensión, por ejemplo, mi extensión superficial en área de estudio a lo mejor son 1000 hectáreas, a lo mejor en área de influencia son 10 hectáreas. Solamente quiero ejemplo de eso, ¿cierto? Las condiciones socioeconómicas, si uno la mira a lo mejor desde la perspectiva del área de estudio, tiende a ser un promedio y a lo mejor del área en particular van a ser muy diferentes, ¿cierto? Y demuestran carencias de diferentes carencias. Por eso en este caso, en esta área, uno hace un análisis un poquito más detallado. Aquí yo sí, lo que les decía es que muchas veces cuesta encontrar información a niveles territoriales muy más pequeñitos que una comuna. El censo tiene información ¿cierto? A nivel de manzanas, pero puede que estén restringidas a ciertas variables que no necesariamente son las que a nosotros nos sirven. Por lo tanto, hay que jugar un poco con lo que yo les decía de generar o no información o de repente tener que hacer estimación y decir que se comporta de manera similar al área de estudio o si hay información de alguna referencia que uno diga que mira, sabes que en en otros sectores del país esto fue estudiado y se comporta de esta manera, ¿cierto? Nosotros creemos que aquí debería pasar lo mismo y ver esos argumentos, si es que eso es válido, uno podría decir que es totalmente diferente el comportamiento, por lo tanto esto no lo puedo aplicar acá, ¿cierto? Ahí el evaluador tendrá que determinar ese desarrollo de la información. Entonces, cabe señalar que de acuerdo al tipo de problema, como lo hemos identificado, y al proyecto en estudio, habrá que algunos antecedentes más relevantes que otros, los cuales merecen mayor detalle descriptivo. Lo mismo que les comentaba atrás, es que acá no necesariamente estos puntos, lo mismo pasa acá, no todos los puntos son los necesarios de desarrollar cuando estamos haciendo el área de influencia. Pueden haber que sean algunos irrelevantes, que no aporten a nuestro proyecto, no los desarrollamos. Pero hay otros que a lo mejor aquí no están y que hay que incorporarlos y es necesario porque tienen gran impacto en nuestro proyecto. Solamente una guía general. Lo mismo las metodologías ponen guías generales, la metodología no se puede hacer cargo de cada una de las particularidades que existen, sería mucho. Bueno, acá tomando el mismo ejemplo, ¿cierto? Esta era nuestra área original de estudio y ahora decimos que mejor nuestra área de influencia se localiza específicamente en este sector. Por eso se habla que es un subconjunto del área de estudio y, y en este punto es donde nosotros ya tenemos que empezar a trabajar con ellos, después identificando sobre todo la población objetivo de la cual va a ser parte de nuestro, se hace cargo de nuestro proyecto. No revelar, áreas de estudio de influencia pueden no ser relevantes en proyectos tales como
la ampliación de un aeropuerto, el mejoramiento de un edificio ministerial, dado que en dichos casos la población no responde a límites territoriales, ¿cierto? La población que es beneficiaria de un aeropuerto va más allá de una comuna, va allá en territorio de incluso ahí, la región puede ser receptora de otras, otras áreas, a lo mejor la gente de Los Ángeles, en vez de ir a tomar el avión a Carril Sur, viene acá a la región porque le queda más cerca, o por alguna otra razón. Entonces, son diferentes. O si estamos, por ejemplo, mejorando un edificio en Santiago del Ministerio de Obras Públicas, eh, ¿cuál es cuál es el área de influencia, cuál es el área de estudio? Vuelvo a recalcar, con un poco lo del transporte que hablábamos hace un minuto atrás, son ejemplos donde de repente puede que no, estas áreas no se vean tan claramente, pero lo importante es que seamos capaces de determinar que no es posible determinarlas, ¿cierto? Y explicarlas también en el documento porque no las estamos determinando. Bueno, una vez que ya hicimos este análisis, que es un poquito más territorial, ahora ya nos empezamos a enfocar en nuestra en nuestra población objetivo, ¿cierto? Entonces, una vez que ya hemos definido nuestra área de influencia, se debe considerar diversas interrogantes que conducen a profundizar los puestos en el árbol de problemas. Por ejemplo, ¿quiénes y cuántos son los afectados? ¿Cuál es el volumen de servicios que requiere esa población? La existencia o no del servicio requerido en nuestras áreas que ya definimos y en qué medida. Bueno, a lo mejor ¿cierto? Ahí está el servicio, pero se entrega de mala manera porque tiene fallas, ¿cierto? Hay que tener varias variables que vamos a trabajar. Y estimación de cómo se va a comportar estas variables en el futuro, o sea, eh, cómo van a que proyectar la población, ¿cierto? Cómo se comporta la población en el futuro, si estos servicios, como estos servicios variarán en el futuro, tanto que existen, en cuanto a nuestra demanda, ¿cierto? Si está relacionado con la población, va a tener un efecto directo, ¿cierto? Todo eso es lo que viene ahora, que serían las siguientes partes del capítulo a desarrollar dentro de este, de este estudio, ¿cierto? Estamos escribiendo ya, que le llamamos perfil de proyecto. Entonces ahora entramos en lo que es el análisis de lo que es el análisis de la población, ¿cierto? Y ya nos enfocamos específicamente, estamos hablando de nuestra área de influencia, ¿cierto? Ya nos posicionamos territorialmente en nuestra área de influencia, y ahora tenemos que identificar, de acuerdo a lo que identificamos en el módulo de problemas, ¿cierto? Este problema central, eh, nosotros dijimos que había un problema central, ahora cómo ese problema central debe estar, va a estar siempre relacionado con personas. Eso es lo que tenemos que eh, determinar. Y para eso nosotros tenemos que definir, por ejemplo, cuál es el número de habitantes de acuerdo cuando fuentes oficiales, cómo está dividido por grupos de edad, ¿cierto? Cómo se comporta su tasa de crecimiento y otras información relevante desde la perspectiva del problema que hemos detectado. Si estamos hablando de un tema de problemas de salud, ¿cierto? Y a lo mejor la natalidad es necesaria trabajar y desarrollarla. Si estamos hablando de un proyecto donde afecta de manera diferenciada a los grupos socioeconómicos más pobres, tenemos que definir cómo está compuesta nuestra población desde la perspectiva de la pobreza, cómo está constituida nuestra población desde la perspectiva del género, en el caso si estamos hablando eh, de chicos en edad preescolar, ¿cierto? Lo que es importante, los grupos etarios, ¿cierto? Ahora, la importancia de focalizar correctamente la población de interés radica en que tenemos que evitar incluir en el análisis a grupos que no estén involucrados directamente en el problema detectado, ¿cierto? Y vamos a mostrar un par de láminas más adelante, vamos diferenciando los tipos de población.
lo que puede significar posteriormente una sobreestimación. O sea, si yo de repente en este análisis, si lo hago muy general, puedo cometer el error de estar incorporando a personas que al final no van a hacer uso de mi infraestructura porque ellas no, lo, eh, no lo necesitaban, lo que significa que yo en momento cuando la dimensioné, lo sobreestimé. ¿Cierto? A lo mejor pensaba que iba a pretender a una población de 100 personas y resulta que y diseñé todo pensando en 100 personas, ya mi infraestructura, ¿cierto? Lo construí, resulta que ahora van menos, menos personas. No sé si se acuerdan cuando hablamos de la evaluación post, del ejemplo de este consultorio que había quedado en un cerro, ¿cierto? Bueno, lo dimensioné pensando en un cierto grado de población. La población no llegaba por un tema de accesibilidad. También acá en esta parte ya hemos hablado también de los temas de accesibilidad, por los temas de accesibilidad. Entonces es importante que podamos identificar claramente el grupo de beneficiarios de nuestro proyecto, porque eso significa que en función de eso yo dimensiono después mi infraestructura, en un momento estos proyectos terminan en infraestructura, ¿cierto? Que voy a desarrollar. Ahora, también es importante, aquí está pensado desde lo que podría afectar, pero también es malo cuando a lo mejor hice un análisis muy global y lo hice al revés. Subestimé el grupo de beneficiarios, entonces hice una infraestructura eh, más chiquitita y por lo tanto al poquito tiempo quedó reventada esta infraestructura porque llega más gente a atenderse que la que yo había diseñado en el momento cuando identificamos nuestra población. Ahora, porque comúnmente esta situación se ve un poquitito no tan grave como la que describimos cuando la hacemos más grande, porque cuando la hacemos más grande nos ocupa todo lo que hicimos de alguna forma adicional, entre comillas, se perdió. Cuando la hacemos más chica tenemos la oportunidad de poder después hacer una ampliación, ¿cierto? Podemos arreglar un poquito mejor el, el problema. No es la idea, no es la idea, pero por eso muchas veces también se ve la situación en todo, digamos, cuando eh, subestimamos la población y cometemos errores que, que no es tan grave, pero es grave, pero tiene a lo mejor una solución, se le vislumbra una solución un poco más fácil que tener que en el otro caso. No me puedo poner a eliminar, sacar murallas porque ya invertí, ya lo hice, ya construimos. Bueno, entonces, como ya hemos hablado, ¿cierto? La población significa que hay que caracterizarla, pero hay que irla identificando hasta llegar a lo que se llama nuestra población objetivo. Pero para llegar a nuestra población objetivo tenemos que partir de un nivel superior y eso se llama la población de referencia, que corresponde a toda la población involucrada con el problema identificado, localizado en el área de influencia, ¿cierto? Hay un ejemplo, si estamos viendo el caso de servicios de educación preescolar, nuestra población de referencia corresponderá al grupo etario que va supongamos que va de Salagún y que van todos, ¿cierto? Los niños entre 0 y 4 años, 3,11 meses, creo que 4 ya después pasan al otro nivel, pero hablamos de 0 a 4 años para mayor comprensión de ejemplo. Va a ser toda la población, yo tengo que determinar qué población en mi área de influencia tengo que cumplir esas condiciones. Esa es mi población de referencia, ¿cierto? Después identifico dentro de mi población de referencia cuál es mi población sin problema. La población sin problema va a ser la que corresponde a aquel subconjunto de la población de referencia que recibe satisfactoriamente el servicio y por ende no padece de los efectos detectados en el problema, ¿cierto? En el caso anterior, estamos viendo la población sin problema corresponde a aquellos menores que acceden al servicio de educación preescolar en establecimientos existentes, o podría darse a aquellos que van si no está la oferta pública, a lo mejor que van a los jardines, o sea, las cunas privadas, por ejemplo, ¿cierto? Eso sería nuestra población sin problema porque ellos ya tienen el servicio, cuentan con el servicio, se están atendiendo en el servicio. Aquí estamos pensando en un proyecto que tiene un problema de cobertura, ¿cierto? Bueno,
por defecto, la diferencia entre la población de referencia y la población sin problema me va a dar mi población afectada. Esto es un subconjunto de la población de referencia. Podría ser toda, también puede ser. Efectivamente puede ser problema. Se obtiene por la diferencia entre la población de referencia y la población sin problema. Como decía, de no existir población sin problema, eh, o sea, si tenemos que no hay población sin problemas, la afectada sería equivalente a la de referencia. Si no hay una gente, chicos que vayan a establecimientos preescolares en mi área de influencia, ninguno va, ¿cierto? Por lo tanto, mi población afectada es el total de la población de referencia. Aquí ya hicimos si vamos en el análisis, partimos de mi población total del área de influencia, pero ya la hemos achicado a un efecto de lo que sería mi población afectada. Y ya vamos cada vez disminuyendo el nivel para determinar con mayor exactitud a quién quiero llegar con mi proyecto. Pero después viene otra clasificación que se llama la población objetivo, que es aquella factible de atender mediante el proyecto, que también puede equivaler a la totalidad de la población afectada o solo a una fracción de esta. Lo que decíamos, por ejemplo, si mi proyecto por alguna razón presupuestaria, por ejemplo, determino que había una demanda de chicos, que mi población objetivo son 100 chicos, pero no puedo hacer un establecimiento más allá de eso, y que a lo mejor sea para 50 chicos, esa va a ser mi población objetiva. Aquí un poco también pasa por las condiciones de que el evaluador, dependiendo de cómo evolucione el desarrollo del proyecto, va a ir determinando esta población objetivo, ¿cierto? Pueden haber restricciones de tipo, no sé, o a lo mejor el terreno donde voy a construir no me da la posibilidad de construir una infraestructura de malla de tantos metros cuadrados, y como existen estándares que tengo que cumplir, me permiten atender a una población X, ¿se dan cuenta? O existen problemas a lo mejor de accesibilidad de la población, y por lo tanto no puedo, no van a llegar todos, y voy a atender, mejor atiendo un tema, eh, eh, digamos, menor. O hay temas culturales donde los padres, por alguna razón de tipo cultural, dicen: yo no voy a mandar a mis hijos a este tipo de establecimientos, que no es obligatorio, ¿cierto? Y prefiero tenerlos en las casas. Eso puede también pasar. Entonces, ahí se genera esta disminución donde yo digo: esta es la población que voy a hacer objetivo, y a la otra que va a quedar, que tiene el problema, porque lo tiene, ya determinamos que lo tenía, se le llama la población postergada. En caso, cierto, que dijimos por diversos motivos de distancia, factibilidad técnica y normativa, no sea posible atender a la totalidad de la población potencial, se postergará una fracción de la misma, reconociendo que si bien padece el problema, no será factible de atender mediante las alternativas de solución. También es importante que en este documento escrito, ¿cierto? Nosotros tenemos que definir por qué determinamos esta población objetivo, y por qué dejamos población postergada, y eh, ver qué se podría hacer a futuro con esa población postergada, porque nosotros sabemos que esa población tiene problemas, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso cultural, uno podría decir: ¿sabes qué? De aquí deberían hacer un programa para atender a las familias y poderles explicar bien el tema de qué es lo que se gana con que manden a sus chicos, por ejemplo, a estos establecimientos. Eso a lo mejor es un proceso ya de largo plazo, donde uno después termina que después futuro haga que a lo mejor agrandar nuestro establecimiento a futuro para poder hacer atención a esta población eh, postergada. Ahora, desde la perspectiva de la evaluación, lo ideal es que nuestra población objetivo sea igual a la población afectada, ¿cierto? Ojalá no dejar población postergada, pero puede suceder. Bueno, gráficamente entonces dijimos que partíamos con nuestra población de referencia en el área de influencia, donde determinábamos nuestra población afectada, que es la que tiene el problema o la carencia, y a nuestra población sin problema. De la población afectada, ¿cierto? Se reducía a que podemos
determinar cuál va a ser nuestra población objetivo, y aquella que va a quedar fuera del proyecto, ¿cierto? Se le llama la población postergada. Lo que estábamos diciendo, que ojalá esta población postergada no existiera y se pudiera atender, estas barras eh, fueran iguales. Bueno, se requiere, continuando con el análisis de la población, ¿cierto? Se requiere conocer adecuadamente la población afectada, ¿cierto? Aquí tenemos que eh, describirla, ¿cierto? En sus diferentes características, especialmente las que sean relevantes para el tratamiento del problema, como las socioeconómicas, las culturales, los edades, el grado de avance del problema, cierta estructura de edades para proyectos recreativos, por ejemplo, nivel educativo para proyectos culturales, ¿cierto? Cómo está mi población afectada, que es un poco lo que ya habíamos visto anteriormente. Si estoy viendo que hay un déficit en el tema cultural, yo tengo que determinar cómo está constituida desde esa variable mi población, ¿cierto? Si hay proyectos que son relevantes desde una perspectiva de lo que es una separación de género, eso también tengo que determinar esa característica de la población. También, o sea, su dimensión geográfica, ya lo dijimos, donde está ubicada esta población, ¿cierto? Y que está, cómo están, digamos, su dimensión también temporal, volumen actual de la población afectada y estimación de crecimiento de dicha población durante los próximos años. Acuérdense que también tenemos que proyectar la población, entonces tenemos que conocer cómo es el comportamiento, ¿cierto? Que pudiera tener en el futuro nuestra población. Estoy pensando que pues, estamos también dimensionando un establecimiento educacional y resulta que vislumbramos que en ese sector la población se está envejeciendo y por lo tanto unos años más vamos a tener muy poca población. Entonces la pregunta es, eh, dimensiono para el total, dimensiono para menos, se dan cuenta, o se vislumbra que por alguna razón la población está migrando hacia otros sectores y esa población se está atendiendo de otra manera y lo están migrando las parejas más jóvenes con sus niños, por lo tanto, en un par de años más la población va a ser mayoritariamente adulto mayor, entonces a lo mejor eh, tiene un efecto sobre el dimensionamiento de nuestro proyecto. También estar atentos a las señales que pudiesen darse con respecto a lo que podríamos decir cambios de visión que pudieran existir con respecto a ciertas variables. Me acuerdo hace muchos años atrás el tema de los internados en los establecimientos educacionales era como todo el mundo quería tener internado porque había que traer a los chicos ¿cierto? Los lugares más apartados y poderles dar una mejor educación, ¿cierto? Pero después vino todo un boom donde los caminos y la accesibilidad se hicieron más fáciles y los internados perdieron digamos, relevancia y empezó a ver que uno hacía internado, los iba a visitar y al poquito tiempo uno veía que estaban casi con una capacidad ociosa muy importante. Entonces, eso pasa. Estamos en un cambio también generacional, tenemos menos chicos más y eso también es importante tenerlo. Eh, y la población adulta está haciendo más, entonces tenemos un tema de que en el caso de establecimientos educacionales hay una menor demanda desde matrículas, por ejemplo, que eso tenerlo claro también, y en los proyectos que apunten a adultos mayores, estamos viendo que hay un crecimiento más allá de lo que es el crecimiento poblacional, puede ser cierto, normal con respecto a los adultos mayores. Cuando digo más allá, porque puede ser porque estoy hablando de un territorio, lo clarifico en el contexto de un territorio, puede que ese territorio en general se comporte de una manera diferente porque es un barrio más antiguo y por lo tanto su población de estratificación mucho mayor y por lo tanto va a tener un comportamiento diferente a lo que podría ser si lo miramos desde el comportamiento global de una comuna en sus indicadores de población. Estar atento también, sobre todo en aquellas zonas
principalmente urbanas, que son de expansión, que uno las ve, las puede estudiar en los planos reguladores. Cuando uno está en una situación de un proyecto en un área ya consolidada, que la población de su alrededor varíe, un poco más difícil puede pasar, pero un poco más difícil. Pero si me estoy colocando en un área de expansión urbana, puede que los indicadores de estimación normales que yo voy a ocupar en función del censo, ¿cierto? No se comporten de la misma manera acá. Entonces, mi estimación temporal futura de, de ese territorio obedece a otras características y tengo que tenerlo presente. Me acuerdo que años atrás se presentó un proyecto que estaba en mi plan, en el tema de la Francia, un colegio. Dados los indicadores normales, el proyecto se formuló bien, ¿cierto? Daba, se dimensionó. Pero nadie pensó, yo estoy hablando hace muchos años atrás, en el crecimiento explosivo que tuvo después la Francia. Por lo tanto, a los poquitos años después ese colegio quedó chico. Porque no pudimos vislumbrar ese crecimiento que se iba a dar en ese sector, ¿cierto? Entonces, ahí también los invito a, cuando son formuladores de proyectos, les pregunto desde me quisieran rondar, algunos ya participan de este sistema, siempre poner ojo en el tema de las expansiones sectores de expansión urbana. Tendemos a hacer la estimación pensando en lo del censo y hacemos nuestras tablitas de censo, pero no siempre eso es una buena forma de estimar cómo se va a comportar en el futuro nuestro, nuestra población. A raíz de lo mismo, yo les decía que podemos hacer algunas formas de estimar nuestra población, ¿cierto? Existe métodos de estimación. El primero que vamos a hablar es el conteo específico. Acá se puede hacer, dependiendo del ámbito geográfico que definí, ¿cierto?, como la influencia de mi proyecto, podría hacer un censo, identificar, hacer eh, casa por casa, ¿cierto?, un levantamiento para determinar las variables que a mí me permiten conocer y caracterizar mejor la población a la que quiero atender, ¿cierto? Podría ser también un cierto grado de certidumbre, una muestra donde yo tomo un impuesto en mi territorio, ¿cierto? Con todos los digamos, variables técnicas, que es lo que hace un buen levantamiento de muestral, ¿cierto? Hago mi encuesta en ese territorio. Ahí se podrían hacer esos temas. Pero acá lo importante es si ganar certidumbre en esta variable, en este tema, en el problema que yo detecté, me genera más beneficios, ¿cierto?, que los costos de hacer el levantamiento, porque eso no es barato. Y es algo que me lo voy a tener que posiblemente financiar yo digo, como institucionalidad que está formulando un proyecto, antes de que presente mi proyecto a un financiamiento más formal. Como si yo lo estoy formulando en el municipio, a lo mejor el municipio tendrá que costear esto versus después que voy a presentarlo al FNR. El FNR no me va a financiar un censo local para un posible proyecto. Eso no tiene nada de inversión. Entonces, el municipio, todo a nivel municipal no se hace mucho porque tiene un mayor costo y siempre los municipios están cortos de recursos. Bueno, el que más se ocupa son las proyecciones intercensales, por los cuidados que yo les decía que hay que tener, y también información actualizada disponible. Hay censos en otras materias como censos agropecuarios que también podrían ser relevantes en alguna variable que yo pudiera estar viendo. Hay levantamiento de información de caminos, ¿cierto? Hay diferentes estudios que también podrían servir. Lo que le decía en algún momento, determinar un proyecto que se hizo un estudio en otra región de similares características a la nuestra, ¿cierto? Y uno determina de ahí se sacan algunas variables relevantes. Uno podría ocupar esos resultados en nuestro proyecto. Ahora, lo que sí siempre es importante es que uno intente trabajar con más de una fuente de información y cruzar información para ver que realmente el dato que estoy ocupando es el correcto o no.
Bueno, en el caso de que estuviéramos ocupando un tema de estudios específicos como censo muestra, ¿cierto? Procedimientos de definición geográfica de la población, recopilación de cartografía, se actualiza la cartografía, se sectoriza, se hace una numeración que estoy viendo, se selecciona la muestra, o si el censo es todo, se hace la encuesta muestral y se hace un procesamiento de datos. Este es un método muy bueno, digamos, muestral sobre todo, porque es un poco más barato que un censo local. Uno toma muestras y las muestras pueden, que son mucho más menores, pero se pueden concluir con los resultados. Lo importante es que cumplan con todas las variables de, eh, de lo que significa hacer un muestreo, ¿cierto? No es decir, ya voy a mostrar 10 personas y sobre las 10 personas, no, dependiendo de mi población hay un N óptimo, ¿cierto? Con ciertos niveles de confianza para mis resultados y con unos errores muestrales que determinan dónde podría estar mi variable. Suele ser un buen método también para recopilar información, pero por insistir, depende de cuánto yo gane, aporte a mi proyecto, profundizar un poco más en el dato, si a lo mejor tengo una información de una fuente primaria, pero de calidad, o secundaria, pero de calidad, ¿cierto? Que me permite extrapolar eso mismo a la situación propia